días, mi nombre es Marcelo Martínez Torres. Primeramente quiero presentarte el tema que voy a exponer en esta oportunidad. La seguridad informática. ¿Qué es la seguridad informática para nosotros? La seguridad informática consiste en proteger las infraestructuras tecnológicas de comunicación y de la información. Seguidamente quiero presentarte los temas que voy a abordar en esta exposición. Primeramente voy a hablarte sobre la seguridad informática. Luego procederé a hablar sobre la importancia de la seguridad informática. Seguidamente sobre las políticas de la seguridad informática. Y finalmente abordaré el tema de las normas técnicas que protegen la información. Bueno, inicio mi exposición en esta oportunidad precisando algunos términos que nos van a llevar a entender qué es la seguridad de la información. En primer lugar, el término legislación. La palabra legislación consiste en el grupo de leyes por las cuales se regula o gobierna un territorio y sus pobladores. Es decir, es un sinónimo de legislación, es la Constitución, y la Constitución posee pues todas las leyes del Estado y permite la regulación del mismo. Ética. ¿Qué es la ética? La ética como disciplina que estudia es una disciplina que estudia las costumbres del hombre para determinar sus valores y relaciones en el sentido del deber. Las normas y leyes de las legislaciones y las éticas han sido fundamentales para el desarrollo y el progreso armónico de los pueblos y sociedades, y sin estas el mundo sería o estaría en un caos, porque no se estaría cumpliendo las normas y las leyes. Luego, el término informática. ¿Qué quiere decir informática? La informática es la ciencia que estudia métodos, procesos, técnicas de almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos a o en formato digital. Pues hoy en día la informática está en todo el mundo e influye relativamente con todas las áreas. ¿Cómo se relaciona la ética y la legislación en la informática? En nuestra actualidad, la tecnología juega un papel vital en la sociedad y por lo tanto su constante uso ya ha despertado legislaciones y ramas de la ética que se enfocan en la informática, pues los computadores tienen o contienen información personal muy importante y mediante los conocimientos tecnológicos suficientes hay personas capaces de entrar en dichos computadores ajenos y robar cuentas del banco, informaciones personales, claves de correos y entre otros. Seguidamente, quiero explicarte el origen de la seguridad informática. La seguridad informática tiene su origen remontándose a las épocas muy antiguas. Estamos hablando en la época de Julio César, quien se resaltó como un personaje por sus famosos mensajes cifrados. Posteriormente, las primeras técnicas de ocultamiento y resguardo de seguridad informática comenzaron durante la Segunda Guerra Mundial, empleando equipos como el Enigma. Pero cuando realmente se hizo necesaria fue cuando las computadoras se hicieron propósito general de multiusuario. En ese momento el panorama de la seguridad de la información se tornó muy complejo. Además, en las décadas de los 80 surge la preocupación por la integridad de los delitos. Posteriormente, en la década de los 90, la seguridad informática es tomada a conciencia a causa de la aparición de los virus y gusanos. Asimismo, comienza a proliferarse ataques a sistemas informáticos, pues surge la palabra hacker,
e incluso fue publicado por muchos medios de comunicación como un peligro para la informática y la información en los sistemas. Luego, las amenazas se generalizaron a finales de los 90, pues aparecen nuevos gusanos y malvares generalizados que apeligran a la seguridad informática. En los años 2000, los acontecimientos fuerzan a que se forme y tome muy en serio la seguridad informática. Precisado algunos términos que nos ayudan a entender ética, informática y asimismo seguridad, podemos definir o posiblemente dar con claridad la definición exclusiva y correcta, según la Real Academia, que nos dice lo siguiente. La cualidad del seguro. La seguridad informática es la cualidad de un sistema informático exento a los peligros. Dicho esto, podemos sacar como síntesis que la seguridad informática es un conjunto de métodos y herramientas destinados a proteger la información y por ende los sistemas informáticos ante cualquier amenaza, un proceso en el cual participan además personas, tomando conciencia en el proceso que será algo crítico. Recordemos que la seguridad informática no es un bien medible, en cambio sí podríamos desarrollar diversas herramientas para cuantificar de alguna forma nuestra inseguridad informática. En realidad, la seguridad de la información es bastante amplia, ya que no es simplemente una gestión técnica, sino requiere de responsabilidad de la alta gerencia y cuadros directivos de una organización. Quiero presentarte en esta diapositiva que estás observando que la seguridad informática no se realiza o no se lleva a cabo por la ausencia de algunas políticas, normas, procedimientos que se aplican en favor de ella. Asimismo, hay ausencia de control de cambios. Del mismo modo, falta la educación de usuarios, de conocimiento de transmisión en las organizaciones y las empresas. A causa de ello, surgen algunos peligros que atentan contra la seguridad informática, como el virus, spam, contraseñas, ataques, los exploits y también los iptables. Así podemos señalar algunos riesgos que surgen en nuestra actualidad. Y los riesgos en nuestra actualidad son como la amenaza. La amenaza es cualquier circunstancia con el potencial suficiente para causar pérdida o daño del sistema. Así, por ejemplo, amenazas en los ataques humanos, los desastres naturales, los errores humanos inadvertidos, fallas interrumpidas del hardware o el software, y también entre otros. Del mismo modo, la vulnerabilidad, que consiste en cualquier debilidad que puede exportarse para causar pérdida o daño de nuestro sistema. Interrupción. La interrupción es un activo del sistema que se pierde, se hace no disponible o inutilizable. Por ejemplo de ello puede ser una destrucción maliciosa de un dispositivo de hardware o el borrado de un programa o archivo. Y del mismo modo la intercepción. La intercepción es la parte no autorizada que puede ser una persona, programa, dispositivo, etc. Por ejemplo, de ella puede ser el copiado de datos, la intervención de un canal de red, y entre otros. Asimismo, el riesgo de la modificación. En riesgo de la modificación se puede realizar una intercepción en la parte no autorizada y puede lograrse acceso a un activo del sistema que tiene la capacidad de manipularlo, pues se trata nada más ni nada menos de una amenaza por modificación. Y finalmente, los riesgos en la fabricación.
En la fabricación hay riesgos en la parte no autorizadas que acceden al sistema. También pueden crear objetos falsos en un sistema. Por ejemplo, son la inserción de transacciones en un sistema o banco de datos, y asimismo la fabricación de paquetes de datos, y entre otros. Te presento algunos ejemplos que se producen referentes al hardware, software y los datos. El hardware tiene, por ejemplo, el riesgo de la interrupción, la negación de servicios. Del mismo modo, la intercepción, robo de equipos o componentes. Asimismo, en el software, interrupción y borrado. Y también en la modificación, como bombas, a causa de bombas lógicas, caballos de Troya, virus, trampa, filtro de información. Y finalmente, la intercepción de keylogger de datos. También la interrupción, borrado de banco de datos. Del mismo modo, la modificación, cambio de registros en el banco de datos. La fabricación e inserción de los registros en el banco de datos. Del mismo modo, aparte de que te doy a conocer los riesgos, podemos conocer o debemos conocer algunos delitos informáticos, como por ejemplo el fraude. El fraude es un acto deliberado de manipulación de datos perjudicando a una persona física o judicial que sufre de esta forma una pérdida económica, pues el autor del delito logra de esta forma un beneficio normalmente económico. En segundo lugar, la mascarada. La mascarada es algo que consiste en la utilización de una clave por una persona no autorizada que accede al sistema suplantando una identidad falsa. De esta forma, el intruso se hace dueño de la información, documentación y datos, entre otros, del usuario, con los que puede, por ejemplo, chantajear a la organización o la empresa. Luego tenemos el chantaje. El chantaje, pues, es una acción que consiste en exigir una cantidad de dinero a cambio de no dar a conocer informaciones privilegiadas o confidenciales de la persona y que puede afectar gravemente a la empresa, por lo general a su imagen y corporación. Finalmente, tenemos el delito del sabotaje. El delito del sabotaje es una acción con la que se desea perjudicar a una empresa, entorpeciendo deliberadamente su marcha, averiando también sus equipos, herramientas, programas, etc. El autor del delito normalmente con ello no se beneficia económicamente, pero pone en jaque mate a la organización. Objetivos de la seguridad informática. Los objetivos de la seguridad informática es en cuanto a la información. En primer lugar tenemos la confidencialidad. La confidencialidad de la información consiste en que los datos deben ser conocidos y accedidos por quienes estén debidamente autorizados durante su almacenamiento, procesamiento y transmisión. En segundo lugar tenemos la integridad de la información. En cuanto a la información, la integridad de los datos solo pueden ser modificados o también eliminados por quienes están autorizados. Para ello, los sistemas y aplicaciones solo deben ser operados por personas autorizadas. Y finalmente, la disponibilidad. La disponibilidad de la información. Los sistemas que albergan datos de información deben garantizar su acceso cuando sí se requiere por quienes tengan el derecho a ello. La seguridad informática y la seguridad de la información. En primer lugar, la seguridad de la seguridad informática.
La seguridad informática consiste o tiene objetivo primario proteger las infraestructuras tecnológicas y de comunicación que soportan la operación de una organización, es decir, básicamente al hardware y al software. En segundo lugar, la seguridad de la información. La seguridad de la información tiene como objetivo principal proteger la información de la organización, de manera que todos los datos o archivos sean protegidos para que no se lleve a cabo la delincuencia en cuanto a la seguridad informática o de la información. La norma técnica de seguridad de la información. La norma técnica de la seguridad de la información o el sistema de gestión de seguridad de la información es un conjunto de procedimientos y recursos que permite gestionar y minimizar los riesgos que atentan contra la seguridad de los activos de la información. ¿Por qué tenemos un sistema de gestión de seguridad de la información? Tenemos el sistema de seguridad de la información por los riesgos que existen en nuestro alrededor, y estos deben ser, en primer lugar, conocidos, asumidos, gestionados y minimizados. Todo esto de una manera documentada, asimismo sistematizada, estructurada, repetible, eficiente y adaptable a los cambios que se produzcan en todo lugar y en todo momento. Pasamos a explicarte sobre algunas políticas de seguridad de la información. Este documento, su principal función es brindar apoyo a la dirección con respecto a la seguridad de la información, de acuerdo a las necesidades de la organización y los reglamentos y las leyes pertinentes. Además, deben establecer las pautas de actuación en caso de los incidentes. Documento de política de seguridad de la información. Este documento de utilidad debe delimitar que se tiene que proteger de quién y por qué. Debe explicar qué es lo que está permitido y qué no está permitido. Asimismo, determinar los límites de comportamiento aceptable y cuál es la respuesta si estos sobrepasan e identifican los riesgos que está sometido la organización. Para que la política de seguridad sea un documento de utilidad en la organización y cumpla con lo establecido en la norma ISO 27001, debe cumplir con los siguientes requisitos. En primer lugar, debe ser redactada de una manera accesible. ¿Para qué? Para que toda persona de la organización, por lo que debe ser corta, precisa y de fácil comprensión. En segundo lugar, debe ser aprobada por la dirección y publicada por la misma. Luego, debe ser de opinión pública dentro de la organización, por lo que debe estar disponible para consultar siempre que sea muy necesario. Asimismo, debe ser la preferencia para la resolución de conflictos y otras cuestiones relativas para la seguridad de la organización. Debe definir también responsabilidades, teniendo en cuenta que éstas van ocasionadas o asociadas dentro de la compañía en función de las responsabilidades, quien esté autorizado a acceder a qué tipo de información. Debe indicar también lo que se protege en la organización, incluyendo tanto al personal como la información, así como su reputación y continuidad. Asimismo, debe ser personalizada para cada organización. Finalmente, debe señalar las normas y reglas que van a adoptar la organización y las medidas de seguridad que serán muy necesarias.
contenido del documento de la política de seguridad de información. Este documento debe contener declaraciones como la definición de la seguridad de la información y sus objetivos globales al alcance de la seguridad y su importancia, como un mecanismo de control que permite compartir la información. Luego también la declaración de la intención de la dirección apoyando los objetivos y los principios de la seguridad de la información de acuerdo con las estrategias y los objetivos del negocio. La estructura para establecer los objetivos de control y controles, incluyendo la estructura de la evaluación de riesgo y la gestión de riesgos. Y luego también debe contener la explicación breve de las normas y principios con las que se puede trabajar y concientizar la seguridad informática. Finalmente, debe contener este documento la consecuencia de las violaciones de la política de seguridad. Normas ISO de seguridad de la información. En primer lugar tenemos la norma 27000, que es un término y definiciones que se emplean en toda serie. El 27001, que comprende requisitos del sistema de gestión. El 27002 es una guía de buenas prácticas que describe los objetivos de control y controles. La norma ISO 27005 proporciona directrices para la gestión de riesgo. Asimismo, la norma 27006, que especifica los requisitos para la acreditación de entidades de auditoría. La norma ISO 27007, que es una guía de auditoría de un sistema de gestión de seguridad informática. La 27011 es un guía también de gestión de seguridad de la información especificada para las telecomunicaciones. El 27031 es una guía de continuidad de negocios. Luego tenemos la 27032, guía relativa a la ciberseguridad. La 27033 es una norma de gestión de seguridad de redes, arquitectura de redes y escenarios de redes referencias. Luego 27034 es una guía de seguridad de aplicaciones. De la 27799 define las directrices que pueden apoyar las interpretaciones y aplicaciones del sector sanitario en las normas. Luego te presentamos la legislación peruana. Nuestro país cuenta también con algunas normas que establecen para penalizar los delitos informáticos. Tenemos la ley 30.096. La presente ley tiene por objeto prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afectan los sistemas y datos informáticos y otros bienes jurídicos de relevancia penal cometidas mediante la utilización de tecnologías de la información y de la comunicación con la finalidad de garantizar la lucha eficaz contra la ciberdelincuencia. Nuestras leyes de nuestro país previenen, sancionan y finalmente las conductas ilícitas que afectan los sistemas y datos informáticos específicamente. Delitos informáticos más frecuentes en nuestra actualidad y en nuestro país. Tenemos en primer lugar los gusanos informáticos. Los gusanos informáticos son creados por personas con mala intención, y la intención es modificar y destruir datos informáticos de otros individuos. Asimismo, tenemos los piratas informáticos, que son personas que aprovechan los sistemas con falta de seguridad, haciéndose pasar por usuarios legítimos y roban datos, archivos para su producción y distribución de forma no autorizada. Estas personas violan la ley 65 del derecho del autor. Otro delito que tenemos en nuestro país es el delito del narcotráfico. Este es un delito muy reconocido en el país, ya que su ubicación permite el tráfico de drogas y estos narcotraficantes esconden sus planes codificándolos
o usando otros métodos para la fabricación de drogas y la obtención del dinero. El siguiente delito informático en nuestro país es el espionaje. Este delito tiene acceso no autorizado al sistema gubernamental o informaciones personales usando dispositivos como keylogger para grabar los escritos del teclado ajeno. Y finalmente tenemos la pornografía infantil, que consiste en la distribución de pornografía de menores de edad, que puede ser a través de la internet o redes sociales. Mi exposición en esta oportunidad concluyo con los siguientes términos. El derecho y la ética en conjunto son una herramienta que permiten fortalecer la implementación de estrategias de seguridad informática. ¿En qué momento interactúa entonces la ética? La ética interactúa en el momento en que se determina que la seguridad informática es un tema que involucra a todas las personas y miembros de las organizaciones, y no solo a ciertos puestos específicos dentro de la misma. La ética, pues, se refleja en la responsabilidad de considerarse parte de un proceso que tiene como fin único de perseverar y conservar la integridad y buen manejo de la información frente al mundo actual lleno de tecnologías y por ende de riesgos que comprometen a la información. ¿En qué momento interactúa el derecho? Pues el derecho interactúa en el momento en que son implementados los procedimientos estipulados en la legislación vigente, ya sea en los procesos como en los marcos normativos internos de las empresas e instituciones de los países. Finalmente, quiero concluir con las siguientes frases. Piense éticamente y actúe legalmente si usted realmente desea dar soluciones a la seguridad informática en el lugar donde se encuentra. No se arrepentirá usted. Bueno, agradezco por haberme escuchado esta exposición y será hasta una nueva oportunidad.